Bueno, quizá resumir en un rato los 125 años del colegio sería muy complicado. Las circunstancias, como podemos ver en el libro conmemorativo, la época en que de la que trata, las circunstancias eran muy distintas. Hoy en día tenemos otros objetivos, tenemos otras formas de ver las cosas, y el colegio es, al final, es una corporación de derecho público que trata de proteger a los ciudadanos en cuanto a la atención que hacemos los profesionales, y también velar por el conocimiento que estos tienen de la profesión. Se trata principalmente hoy en día de proporcionar las herramientas adecuadas para que la formación continua pueda ser seguida por todos los farmacéuticos. Hoy en día nuestra formación es online prácticamente toda, y en eso prácticamente se basan nuestros mayores esfuerzos, en que las oficinas de farmacia, los farmacéuticos de hospital, de industria, de análisis, tengan herramientas para poder ejercer su actividad lo más satisfactoriamente posible. Bueno, entonces la revista, mi padre y Pola, que eran socios, por eso tenían un laboratorio de especialidades que se llamaba Aspol, de Asensio y Pola, por eso era el nombre. Pues entonces, bueno, crearon esta revista con muchas ganas, con muchas ideas, y que fuera muy completa, no solo en el aspecto profesional, también en el artístico. Iban a hacer concursos de dibujos, es que mi padre dibujaba muy bien. Estos dibujos de la portada son de él, todo. Y entonces, muy completa, para médicos, para veterinarios, para todo el mundo. Y bueno, estuvo 9 años, no sabemos por qué, de repente dejó de enviarse, porque era gratuita, se pagaba con los anuncios. Y entonces la mandaban a todos los farmacéuticos asturianos, y los de fuera, pues que lo pidieran, pero que mandaran el sello para mandarlo, porque claro, era gratis y tenían que pagar el correo, ¿no? Curioso, bueno. Y entonces se mantuvo mucho tiempo, pues con noticias desde luego farmacéuticas y de innovación, en formulación, en productos nuevos, en muchísimas cosas, en la política, la creación de los colegios profesionales y bueno, todas las cosas que había. Y luego hacían concursos y luego rifaban un coche, un Chrysler, que está la foto y todo por aquí, muy divertida, que nunca se llegó a rifar. Menos mal, porque imagino que costaba mucho eso entonces. Vamos, como ahora, que para un coche hay que tener dinero. Pero bueno, y había bueno, muchas cosas curiosas. Cuando moría un boticario y la familia no estaba en buenas condiciones económicas, hacían una colecta, ¿no?, para la viuda. Y bueno, salían allí las cuentas, y en alguna yo he leído que decía: ¡qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Que había muy poco dinero para dar a la viuda, que la gente no colaboraba, ¿no? Bueno, cosas así graciosas. Pero la revista sí, vamos, no se sabe por qué, pero no hay ninguna por ningún lado. Es un ejemplar único el que tengo yo, que dejó mi padre encuadernado por años. Y bueno, está muy interesante, muchísimos anuncios, desde luego de todo tipo, no solo de productos farmacéuticos, también de, qué sé yo, de una familia Escobedo Hermanos, que vendía papeles y papel de envolver y bolsas para farmacéuticos. Entonces también se anunciaba y bueno, era curioso. También había entrevistas con gente, y había una cosa muy curiosa, de vez en cuando ponía una notita que, como eran muy patriotas, en esa revista no se anunciarían productos extranjeros. Bueno, como eso era también una anécdota, ¿no? O sea, el Colegio de Asturias promovió durante mucho tiempo modos de ejercer pioneros. Quiero decir, que de hecho, bueno, en la Red Española de Atención Primaria, la gente de la sección estaba desde el principio. No, gente rara, mucha gente no lo entendía, sí, muchos compañeros. Muy importante, o sea... Fue como avanzadillo. Sí. Avanzadillo a su época, y que en todos los campos se intentaba... Y que se mantuvo durante muchísimo tiempo, porque no fue una cosa puntual que se interrumpe. No. O sea, bueno, se interrumpió hace un año. Con la pandemia se interrumpió. Pero me encanta ver la de cosas que en este momento el colegio
para celebrar los 125 años, da la casualidad que pone en marcha. Por ejemplo, algo como la relación con los prescriptores, que quizás desde el primer momento de mi vida profesional fue un objetivo claro. Es un fruto también de tu trabajo, porque eso bueno, de ha mi quedado, trabajo y del de muchos. Y de muchos, pero ha quedado en nosotros mucho rastro de todo lo que hicisteis. Pero es verdad que además el CIN, bueno, junto con la sección y demás, siempre colaboró no solamente en lo que es la información pasiva, que es lo que las preguntas que respondes a demanda, como en la información activa, que es la que el CIN da sin que se la pidan. Y entonces, bueno, se hizo la revista, el boletín, las hojas de información, que al principio eran hojas individuales, luego fue el Farmas, que es una hoja, primero era bimensual, luego ya se fue haciendo 6 al año y ahora es esporádica, ¿no? Y bueno, ya en temas monográficos sobre cosas que eran de actualidad o que si se repetía mucho un tipo de consulta, pues decías, bueno, pues aquí hay una falta de información que se puede resolver diciéndoselo a todos. Que por cierto la última fue sobre la sarna, lo digo porque bueno, es como la epidemia de moda. Y luego pues colaborando en muchísimas actividades que se fueron haciendo a lo largo del tiempo, o sea, pues las sesiones de la Escuela de Salud en los centros sociales, los programas de información sobre antibióticos, cuando el problema de los antibióticos sin receta era un problema gravísimo que se fue resolviendo pues, a fuerza de información a la ciudadanía y también a la información profesional a los farmacéuticos, que ahora es anecdótico, o sea, ahora no hay prácticamente antibióticos sin receta, y eso fue un trabajo muy importante de la profesión y bueno, y también con la ayuda del CIN. Después tú también estuviste en el colegio muy activa con los jueves. Ah, eso fue genial. Se creó un grupo importante. Porque habíamos empezado a tener reuniones las dos Anas, Ana Asensio, Anaya Bona y yo, en el colegio de la Plaza América, para revisar las novedades en medicamentos. Pero bueno, aquello quedaba corto, había gente que quería venir, entonces habían contratado una persona de información de medicamentos en el colegio de Barcelona. Siempre con Barcelona. Y entonces dijimos, pues aquí también, ¿eh? Y estaba Félix Martínez Bonaut y ya vinimos para aquí. Entonces Emma, que acababa de terminar la carrera y que tenía un currículum bárbaro, vio que queríamos una persona para el centro de información y vino a hacer la entrevista con Anaya Bona y conmigo, nos pareció genial. Y entonces Emma dijo, pues yo me hago cargo de organizar los jueves, convocamos a la gente y estudiamos los nuevos medicamentos. Y así empezó. Ana Asensio, Anaya Bona y Emma fueron las que lo llevaron adelante. Lourdes Vergillos un poco más tarde, mucho también. Más gente hubo en la sección de los jueves. Los jueves, era la J. Sí, que tenía un mérito especial, ¿eh? Sí. Porque salir corriendo de la farmacia, venir, comer un pincho, estar una hora escuchando lo que pasa. Lo que pasa es que es verdad que aunque la industria farmacéutica tenga sus defectos en su mercado, es verdad que es un mundo que continuamente innova y por tanto tiene interés. O sea, es algo que te despierta el coco. Ahora innova tanto que yo ya casi no lo entiendo. No, se pierde el rastro ahora de... Pero bueno, a los 84 está bien ya.
Lo que sí es que el trabajo en el zinc cambió muchísimo, quiero decir, bueno, el mundo cambió, la farmacia por supuesto, y el zinc más. Y claro, antes era todo papel, quiero decir, vamos, yo recuerdo en el 80 cuando yo acabé la carrera, o sea, el ordenador, que era el computador, ocupaba una habitación, el único ordenador que había en todo el campus de Santiago era en la Facultad de Matemáticas, ocupaba una habitación y era como consultar al oráculo de Delfos, cuando necesitabas algo del computador, pedías hora para ir allí. Y entonces, bueno, yo me acuerdo cuando estaba haciendo la tesina, hombre, yo no necesitaba ir a semejante sitio, ya, vamos, eso era para más. Pero la gente que estaba haciendo la tesis en la facultad pedía hora para ir al computador, como digo, el oráculo de Delfos, por no decir otra cosa peor. Total, que a eso se sitúa uno, que cuando yo empecé aquí con el zinc, los ordenadores no existían, bueno, empezamos, bueno, eran con tarjetas perforadas y, en fin, bueno. Total, que la información era toda papel y era pues muy complicado, quiero decir que tenías que trabajar con libros, lo más era el Martindale y poco más, las fichas técnicas que editara el Ministerio de Sanidad eran de aquella manera, había gente que no sabía ni que existían y los prospectos eran penosos y de ahí para adelante. Y entonces, claro, pues trabajar en el zinc y por eso la necesidad de la farmacia respecto al ejercicio profesional, cuando necesitaba información para poder asistir a los pacientes y el uso de los medicamentos, pues era muy difícil. Pues el laboratorio del Colegio de Farmacéuticos se inició en la sede de la Plaza América en el año 77, creo. Yo empecé allí en el 78, así un poco de voluntaria, luego me dieron una beca. Y se empezó para organizar cursos de análisis clínicos. Ah, sí, es que, bueno, claro, yo empecé la carrera en el 75, o sea, que cuando acabé en el 80 me apunté al curso de análisis clínicos del laboratorio. Aquí ya... Claro, porque en el año 80 se cambió la sede aquí y entonces ya el laboratorio aquí ya montaron un laboratorio que ocupaba 480 metros. Era una referencia a nivel nacional. Sí, sí, es verdad. Y el curso de análisis también, venían farmacéuticos compañeros de todas las provincias de España. Es que ahora que lo pienso miento, no fue en el 80, fue en el 81, porque yo en el 80 cuando acabé hice la tesina en Santiago, entonces ese año estuve haciendo la tesina y cuando volví, cuando acabé, me inscribí en el curso de análisis, donde coincidí con César Corpas, con María Jesús Queipo, la que tuvo la farmacia en Pola de Allande, bueno. Sí, yo no me acuerdo de los grupos, eran grupos de 20 o de 25, por ¿no? Ahí sí, estábamos de dos en dos en el laboratorio. Bueno, es que claro, el laboratorio había que haberlo visto, tenía que haber por ahí fotos de cómo era, vamos. Sí, teníamos un microscopio para enseñar que se ponía a la persona que enseñaba y 2 alumnos a la vez para las prácticas de microscopía, sí. El laboratorio era un apoyo para los compañeros, tanto en los análisis clínicos como en los análisis de agua. En los de agua era porque los farmacéuticos, la figura esa que había de farmacéuticos titulares, que hacían el control de las aguas de la zona, pues ellos no tenían el aparataje que tenían que tener en la farmacia y entonces se montaron las técnicas aquí para hacerles de ayuda. Y los análisis clínicos, un poco parecido. En aquel momento había muchos compañeros que en su botica tenían un laboratorio que hacían análisis clínicos. Y había cosas que no hacían. Exactamente. Ya. Y entonces las enviaban aquí. Y después ya se empezó con la formación de esos cursos y otro tipo de formación, porque aquí vino gente a dar cursos de cosmética, de formulación de también. Formulación magistral, de bromatología, sí. De todo. Personalidades a nivel nacional de todos los sitios pasaron. El laboratorio entonces lo empezó en la Plaza de América Javier Olay. Javier Olay era el director y él pasó aquí. Estaban bajo la presidencia, o sea, el presidente en aquel momento era Félix Bonau, que apoyó mucho el laboratorio, le dio mucho tal. Y fue Javier el director hasta que se puso enfermo y se fue.
y luego yo ya lo sustituí hasta que me marché también. Bueno, por el laboratorio venía gente de la calle venían a traerte productos para analizar, bueno, aparte de empresas con las que trabajábamos en aquella, porque había poca demanda, o sea, no había laboratorios en la calle que hiciesen análisis de alimentos y de aguas en Asturias. Y entonces pasaban por el Colegio de Farmacéuticos, que era lo que les mandaban. Iban a Sanidad y los mandaban para acá. Entonces había la típica señorina que venía con el tomate porque mira cómo está, que me lo envenenó el vecino. Me echó y quería saber el veneno que le había echado y que le confirmara que se lo había envenenado el vecino para denunciarlo. O la típica señora que venía alguna vez, vino con un frasco lleno de pastillas porque la señora que la cuidaba en casa se las había cambiado y la quería envenenar. De ese tipo. Pues nosotros, Flor, así la mayoría de proyectos que estamos haciendo últimamente, al final va todo enfocado en digitalizar y en mejorar todos esos procesos que hasta ahora eran manuales y que, como es los vales de estupefacientes, el libro electrónico, al final ahorra mucha labor manual de trabajo en la oficina de farmacia. Y bueno, sobre todo el proyecto que tú destacabas de comunicación con el médico es una herramienta buenísima, que al final conseguimos que el paciente no sea el mensajero y que llegar directamente, y eso es algo que creo que aporta mucho a los pacientes. Y se trabajó mucho desde el colegio, en la plataforma. Sí. ¿Eh? Tere y Leti hicieron una labor muy importante al final. Bueno, pues receta electrónica ha sido la revolución de la última década en el Colegio de Farmacéuticos, bueno, y en la farmacia a nivel estatal, de hecho, ¿no? Digo en la última década porque, pese a que llevamos 125 años de historia, Receta empezó en Asturias en 2013, Receta electrónica. Entonces es una historia muy cortita, pero en la que han pasado muchas cosas. El colegio ha colaborado desde el inicio, desde el germen hasta como estamos ahora, ¿no? Con Receta electrónica, en el diseño del programa, porque el programa el Ministerio lo liberó, fue una cosa a nivel central, pero luego cada comunidad autónoma lo tuvo que adaptar a su realidad, porque entre otras cosas, pues como todos sabéis, ¿no? Pues cada comunidad autónoma tiene su concierto el colegio tiene el concierto con las diferentes administraciones, entonces son conciertos diferentes y eso se tenía que ver reflejado en Receta electrónica. Entonces, desde ese diseño inicial, después las pruebas que se hicieron, el piloto que se empezó en 2013 y posteriormente, ¿no? Pues la implantación y el despliegue en todas las áreas, en todos los centros. Después, Receta electrónica ha evolucionado mucho y sigue evolucionando, entonces el colegio también participa de esas evoluciones, detectando necesidades de los propios farmacéuticos, ¿no? En las oficinas de farmacia, y también pues respondiendo a las necesidades de la administración. Esto ha sido siempre y sigue siendo una colaboración muy estrecha, y el colegio siempre y los farmacéuticos tienen una colaboración total, ¿no? Porque eso es lo más importante, que luego se pueda traducir en mejoras en las oficinas de farmacia. Otra de las cosas que ha sido importante en estos años ha sido la interoperabilidad. La interoperabilidad todavía tiene una historia más corta, porque la interoperabilidad a nivel nacional en Asturias empezó en el año 2017, o sea, antes de ayer, ¿no? Y eso también, bueno, pues empezó, como todo empieza un poco verde, ¿no? Y de hecho pues tiene muchas imperfecciones, pero también se está mejorando, y en eso también pues participamos activamente desde el colegio y desde las oficinas de farmacia de Asturias. Lo que tenemos ahora encima de la mesa es la interoperabilidad europea, que también hemos participado de ella. De hecho, en el mes de junio colaboramos con la Administración en la auditoría que llevó a cabo el Ministerio a la Consejería de Salud, y participamos sobre todo en la parte de infraestructura, participó el Departamento de Sistemas de Información en la parte de infraestructura, la parte de seguridad, bueno, que es muy importante y que ya es exigente per se, pero Europa todavía pues tiene más exigencias, ¿no? Porque al final abrimos las fronteras y eso pues siempre implica más riesgos a nivel de seguridad, ¿no?
hemos participado de eso, y también los colegiados han tenido la oportunidad de tener una primera formación que impartí yo misma pues, sobre la receta interoperable europea. Esperamos que eso a lo largo de este año pues, se pueda llevar a producción, y aunque es verdad que probablemente tengamos bueno, pues poca actividad al principio, pero sí que esperamos que pues tenga un desarrollo importante, ¿no? Otras cosas, otros retos que tenemos delante, que, bueno, que hemos ido superando también con la pandemia, pues tuvimos que dejar la hoja de tratamiento, el número de orden, que era algo que requeríamos para las dispensaciones como mecanismo de seguridad, tuvimos que dejarlo de lado porque mucha gente no podía tener ese papel, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que dejar eso de lado, y eso también nos trajo pues un perjuicio, porque había información que en las oficinas de farmacia no se veía si no tenían esa hoja. Eso fue una demanda de los colegiados, lógicamente, porque bueno, es importante disponer de información para poder hacer una buena atención y dispensación, y también se resolvió y se incluyó más información en la mensajería de receta electrónica, ¿no? Luego otra cosa, bueno, que es que no se sabe, ¿no?, es qué pasa con la receta, ¿no? Porque el médico le dice al paciente, ya te he lanzado la receta, ya la tienes en la farmacia, ¿no? Entonces nadie sabe muy bien qué es lo que sucede, ¿no? Bueno, pues receta es un sistema que es muy complejo, es un sistema que, digamos, es horizontal, transversal, porque conecta con muchos otros sistemas de la administración. Y entonces, bueno, pues esa complejidad hace que cualquier cosa, bueno, pues no sea tan fácil de resolver, ¿no? Tenemos una base de datos que ahí están todas las prescripciones, esa base de datos está en un servidor del que desconocemos la localización, lógicamente por motivos de seguridad, ni siquiera yo sé dónde está, y desde luego no me dejarían pasar. Y tenemos ese servidor, y luego un montón de integraciones, un montón de comunicaciones, que claro, lógicamente hay un fallo, pues primero hay que identificar de qué es ese fallo, y se desatan un montón de equipos que investigan exactamente dónde está ese fallo, ¿no? Entonces, bueno, eso de ya te he lanzado la receta, ya la tienes en la farmacia, pues no es tan sencillo, ¿vale? Y eso muchas veces, pues desde luego el usuario lo desconoce, el médico muchas veces también, y nuestros propios colegiados pues también, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte también participamos y colaboramos estrechamente con la administración en la resolución de las incidencias que llegan aquí al colegio. Si aquí no se identifica el fallo, se comunican a la administración, hay una comunicación vamos, bidireccional constante y muy fluida, y se bueno, pues acaban resolviendo, ¿no? Pero eso no es tan sencillo como pueda parecer. Hay mucha gente implicada, muchos sistemas implicados, y bueno, pues es una cosa compleja. Ahora mismo supone el 99% de las prescripciones, de las dispensaciones que hacemos. Eso es un 99% de reducción en los kilos de papel que manejábamos desde las consultas en las oficinas de farmacia y que llegaban aquí al colegio, ¿no? Pese a que ahora seguimos teniendo papel, imaginaos, ¿no?, lo que esta máquina antes procesaba, ¿no? Así que bueno, pues seguiremos trabajando para que nuestro trabajo en el mostrador con los usuarios pues sea lo más seguro y de calidad posible.